Llevo en esta iglesia bastantes años y siempre me ha gustado, si hay un perfil que defina esta iglesia, quizás uno de sus fuertes es la alabanza, la adoración, pero yo creo que siempre un fuerte de esta iglesia ha sido la gracia. Y me gustaría hablar de ella dando pinceladas porque es muy extenso el campo, pero yo me he centrado en algunas fotografías, vamos a decirlo así, de la Escritura, con el fin de que entendamos un poquito mejor cómo era Cristo, ¿no? En qué ponía Él el énfasis, cómo anhela Él que nosotros tomemos ese testigo, ese relevo, ¿no? Hebreos capítulo 4, versículo 3 al 16. Del 4, del 13 al 16 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí nos habla que delante de Él, como Creador y responsable por ser nuestro Hacedor, tendremos un día que darle cuenta, habrá un juicio. Y claro, a veces hipotecamos la manera de vivir por ese juicio, por miedo. Hay gente que dice, voy a portarme bien porque a ver cómo va a ser ese juicio, ¿no? Dice, por tanto, en el 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la Biblia entendemos, en Gálatas 3:24, nos habla de que, mejor lo vamos a leer para que, la ley, que es como la Escritura y a lo que tanta importancia ponemos, es como la manera, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es importantísima porque de alguna manera es lo que nos ha servido para llevarnos a Cristo. El ayo significa el maestro, es como la guía. Y la misma Escritura nos dice que tenemos que cumplirla. El que ama, dice Dios, cumple mis mandamientos. Por tanto, no es algo que podemos decir, bueno, pues lo importante es Cristo, dejamos a un margen la ley. No, la ley es nuestra guía, es nuestras reglas del juego que nos ha puesto el mismo Dios a base de inspirar a ciertas personas para llevarnos a Cristo. Pero yo en esta tarde me voy a enfocar en Cristo principalmente. Con esto no estoy diciendo que la ley no sea importante, pero sí digo, como dice Hebreos 10:1, que la ley es la sombra de Cristo. Cristo es más importante que la ley. Y hubo alguien que no sabía cómo expresar esto, pero me gustó como lo oía un predicador. Él dice que uno de las personas tuvo un sueño que llegaba al cielo, ¿no? Y en ese sueño él se imaginaba el juicio de Dios como sería. Y él veía todas sus fotografías puestas allí por Dios de toda su vida. Y él empezó a entrarle un pánico, un miedo. ¡Wow! Y él se iba a los momentos de su vida donde había sido un desastre. Ya verás ahora qué foto, porque encima lo hacían público allí. Iban a sacar la foto y había allí mucha gente y decían, ya verás ahora qué foto saca, y ya se imaginaba hasta el momento, ¿qué va a ser de mí? Y el Señor saca la foto de cuando se gradúa, un día precioso que tuvo, maravilloso, que tuvo un día fantástico. Él dijo, menos mal.
Pero bueno, ahora dice, voy a sacar otra. Y ya está otra vez con los miedos y los temores. Ay, ahora sí que sí. Ahora sí que sí, cuando pisé a fulanito y le di no sé qué. Y saca el día de la boda, un día magnífico, maravilloso, donde también disfrutó y fue inolvidable para él. Y ya empezó a llorar, porque entendía que Dios, así como las madres cuando cogen las fotos, yo le regalé un collage de Darío a mi madre y se la enseña a las vecinas. Y en el salón, si vas, ves la foto que mejor sale Darío. No pone la fea, no pone la horrible, no pone la que sale ahí como con una cara, que ya las hace, ¿no? Yo creo que Dios es un Dios de gracia, que a diferencia del ser humano no va a pillarte o a señalarte cuando fallas. Porque si hay algo que yo entiendo de esta ley, es que está hecha de tal manera, inspirada de tal forma, para levantar al hombre y nunca señalarle, nunca enjuiciarle. Y ese es nuestro Dios. Y ese es el privilegio que tenemos de que así sea Cristo. El Dios de toda la gracia, dice la Escritura. El Dios de toda gracia. El que ha salido a tu encuentro para que seas gracia a otros. Para que otros puedan ser esa persona que dice, ¿por qué obras así? ¿Qué tienes tú que das gracia cuando yo no la merezco? ¿Por qué te comportas de esa manera cuando yo no lo merezco? Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo cumple con la ley a rajatabla, cumple todo para que nosotros tengamos a nuestra disposición la gracia. La gracia es para todos. Filipenses 1:7 dice, todos vosotros sois participantes de esta gracia ganada por Él. Pero no quiero que se entienda la gracia, como diría Van Hofer, en plan gracia barata. La gracia barata es la que nos la dan y la depositamos dentro para pecar todas las veces que queramos, justificando con ese almacén, decir, bueno, Dios ya lo ganó en la cruz, tengo gracia, perdóname, y sigo haciendo y actuando. Y entro en un círculo vicioso que lejos de llevar arrepentimiento y ponerme en el espíritu para crear buenas obras, me pone en la carne y me hace vivir en un círculo que no me lleva a ningún lado, que me mantiene sujeto a una ley que me esclaviza, como dice Pablo. La gracia le costó al Padre la entrega de lo que más amaba, y este es Cristo. Por tanto, la gracia vale el precio que paga Cristo en la cruz. No podemos escatimar ni jugar con ella, no valorarla, no la podemos comprar. No podemos tenerla como posesión, como si fuera nuestra. Es donada. Y no donada por gracia. Vamos a ver 4 casos especialmente de esta gracia. En Juan capítulo 8, el caso de la adúltera que es traída a la presencia de Cristo. Capítulo 8 de Juan dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él los enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?
Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y a mí esta historia me encanta porque es muy universal, muy gráfica y a la vez terrorífica, ¿no? O sea, como la ley, y lo dice en Levítico 20:10, pero lo curioso es que en Levítico 20:10 dice: al hombre y a la mujer que esté en adulterio, que sea sorprendido en adulterio, serán dignos de muerte. Yo no veo que aquí traigan al hombre, solo traen a la mujer. El machismo metido hasta los huesos en la sociedad. Pero ahí está una mujer, seguramente para ponerla más en vergüenza no la darían tiempo a vestirse, avergonzada, todo el público la está mirando y encima ella sabe que lo que está haciendo es horrible, no lo justifica la ley. Y la ley decía que había que apedrearla y que tenía que morir. Por tanto, yo entiendo que desde el tramo, desde donde es sorprendida, en un momento muy íntimo, algo tan brusco, estar expuesta en presencia de todos, desnuda o casi desnuda, avergonzada, no creo que estuviera mirando así. Seguramente mirando hacia abajo y no queriendo impactar con nadie con su mirada. Y de repente ahí están los que quieren cumplir la ley con la piedra en la mano. Algunos que a lo mejor la conocían y la tenían ganas, una piedra preparada, afilada, dirá, además he estado entrenando, sé tirar perfectamente, dejarme a mí primero. Y me encanta lo que dice Cristo. El que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de repente ve que todos, absolutamente todos, que vienen a condenarla, se van. Porque no hay autoridad en ninguno de ellos para poder tirar la piedra. Son confrontados con una frase de Jesús. Son confrontados en el altar de la gracia. Alguien que apuesta por la gracia. Y nadie puede tirar la piedra. Y yo me imagino que esa piedra representa cuando tenemos ganas porque alguien ha fallado y agarramos la piedra y la preparamos. Acordarnos de este pasaje. No tenemos derecho a lanzar la piedra. No tenemos derecho a levantar el juez dentro de nosotros. Es que mira lo que ha hecho. Nadie puede tirar la piedra, solo Cristo. Pero si leemos un poco más adelante, enderezándose Jesús en el 10 y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Ninguno, Señor. Ya le llama Señor porque sabe quién es. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracia. ¿Cómo se iría la mujer con ese trato? Un ser humano encontrado tan diferente a los demás que me ha tratado con una gracia, con una sensibilidad exquisita. Lloraría y lloraría y lloraría, porque claro que entendía que estaba mal lo que hacía, pero ha recibido gracia. Qué bueno es cuando nos juntamos 15, no como el chiste de Gila. Iba yo, salía con mi mujer del bar, vimos a uno que pegaba a otro
y digo, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Me meto? ¿No me meto? Me metí. ¿Le pegamos una entre los 5? No, se trata de en medio de esa multitud. Tú que tienes la gracia recibida y delegada por Dios, tener otra manera de juzgar a la persona que se está juzgando o que se está criticando o que se está poniendo a escurrir. Qué bueno es cuando hay alguien que se levanta a favor de nosotros y nos apoya. Nos hace sentir distintos. Qué bueno, gracias, porque eso me afirma, eso me confirma, eso me da apoyo. No lo contrario. Hijo pródigo, Lucas capítulo 15, todos conocemos la historia, voy rápido. Es la historia del hijo pródigo, pero la tendrían que haber puesto la historia del Padre de misericordia, ¿no? Porque el protagonista aquí es el Padre, el amor de Dios. Dice, cuando ya el hijo se da cuenta de lo que ha hecho, vuelve, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio padre, y eso es lo que pensaba en decirle, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No pudo seguir, porque ya el padre le estaba besando, abrazándole, tapándole la boca, dándole vestido, dándole zapatos, señal de distinción entre esclavo e hijo, vistiéndole para que no estuviera desnudo, amparándole porque había renunciado de Dios, etcétera, etcétera. El Padre pone aquí el énfasis en la misericordia de alguien que cambia, de alguien que se arrepiente. Dios se derrite con el arrepentimiento y ya viene con su gracia. Pero me llama la atención la actitud del hijo que está en casa. Y dice, cuando ya viene y ve la fiesta que le ha preparado, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya no es su hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo, etcétera, etcétera. Aquí el hermano representa la iglesia, representa a los judíos, representa muchas cosas, representa el hermano. Pero la que me interesa es cómo tratamos al que se va. Vamos a imaginar que alguien está en la iglesia muchos años. Dorita Madre, por ejemplo. Lleva la cadena de oración, buenísima, eso dicen. Y de repente la vemos más perdida que se perdió en la isla. La veo en un bar un día y está allí, emborrachándose con un puro. Es que esto, mira, ya estoy cansado de iglesia, llevo bastantes años aguantándote a ti, Flores, ya no podía más, etcétera, etcétera. Y pasan 20 años y vuelve. ¿Cómo la tratamos? Pero esta que se cree, ahora quiere los privilegios que tenía antes. Ahora me ha dicho que quiere seguir en la cadena de oración. Venga, hombre, la cadena de oración. Y así somos. Y me llama la atención que otra vez sale aquí el juez que juzga. Otra vez sale aquí el juez que juzga. Antes, los que querían tirar la piedra ponen el enfoque en la ley. Cristo lo puso en la gracia. Aquí el Padre quiere lo mismo con él, que nos enfoquemos en la gracia y no en la ley, que la acojamos a Dorita
con alegría por cuanto estaba perdida y ha vuelto. Y la Biblia nos habla aquí como examina tu corazón de tal manera. ¿Qué crees? ¿Que porque lleves muchos años en la iglesia eres más privilegiado que el que acaba de aparecer hace 3 días? No, Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco deberíamos de hacerla. Y también nos dice con qué actitud estoy sirviendo en la casa de Dios. Espero que no como en la del hermano, porque era por la pura ley, por lo que le iban a dar. Él, a diferencia del hermano que recibía 1/3 de herencia, él recibía 2/3, por ser el hijo mayor. Siempre el hombre queriendo poner juicio y siempre Dios queriendo levantar a la persona. Mateo 18, 21, 35. Es una historia también exagerada, pero muy gráfica, ¿no? Un siervo dice que le debía a su amo 100.000 denarios. Y como le debe tanto y no lo ha pagado, quiere vender a él, a su mujer, su casa, sus posesiones, por lo cual la ley lo hacía. Porque había una ley para tema deudores y había cárcel. Pero lo curioso es que dice, movido a misericordia. Algo clave, movido a misericordia. Le vio rogando y de repente dijo, no te preocupes, yo te perdono la deuda. Y lo curioso es que cuando sale de haber sido perdonado, encuentra a un deudor que le deben a él. Y le dice, ven acá, que te tenía ganas, ven acá, que me debes 10 denarios. A él le han perdonado, imaginaros, 100.000. A él le debe 10 denarios. Y le dice, no puedo ahora pagártelo, por favor. Hace exactamente lo mismo que él hizo antes. Ponerse de rodillas y rogarle. Pero dice que no tuvo misericordia y le metió en la cárcel. Los que lo ven se lo dicen al amo anterior y le dice, pero ¿cómo puede ser esto? Yo te perdoné. Y todos conocemos la historia. Dice, entonces llamándole su señor, te dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Y cuando sales a la calle y te encuentras con un deudor, ¿cómo obras? ¿Cómo actúas? ¿Mueve el Espíritu tu misericordia? Porque una cosa es el no creyente que no ha recibido esa gracia, ese chorro de gracia. Y otra cosa eres tú, que sí lo has recibido, y yo, que sí lo hemos recibido. Y ya no puedo obrar de esa manera. Porque Dios quiere una continuidad a través de mí. Es como somos embajadores de su gracia, dice la Escritura. Y tengo que ver cómo obro con cada persona en mi entorno. A mí Él me perdonó todo. Me perdonó todo lo que la ley me pedía que pagara. Él fue y lo pagó. Cuidado como juzgamos. Cuidado ese juez que tenemos dentro tan fácil de que salte. Ese orgullo de querernos llevar la razón. Ese orgullo de querer señalar a alguien, avergonzándole delante de otros, con tal de que yo me lleve la razón y que me digan que yo soy más guapo, o más listo, o más inteligente. A mí alguien me trató con gracia y fue mi Señor. Y ayer, cuando estaba orando, me acordaba de momentos y solo puedo decir, has tenido gracia conmigo. Me acuerdo una vez, fui a Estados Unidos a buscar a Dios
y fue algo muy especial. Mi familia, mi madre y mi padre me despidieron como si me hubiera muerto. Mis hermanos no lo entendían. Yo estaba metido en una secta. Nadie entendía nada. Yo me fui totalmente roto para allá. Me acuerdo mi padre cómo me soltó en el brazo una descarga fuerte, como diciendo, te entrego. Para más fastidio, que parece que Dios nos prueba hasta lo máximo, me entero, estando allí, que se han presentado en mi casa una pareja de policías como estoy en búsqueda y captura. Cuidado, no he matado a nadie, ahora lo explico. Y yo digo, Dios mío, o sea, ya si antes estaba mi familia creyendo que yo había perdido la cabeza y encima ahora una búsqueda y captura y yo aquí y no puedo explicarme delante de 8 hermanos que tengo, mis padres, porque yo en su momento había aquí un abogado creyente que nos decía, en lugar de hacer el juicio militar, si tú decides objeción de conciencia, yo lo arreglo para que tú des tu tiempo de objeción de conciencia a la iglesia y luego, pues no pasa nada, se te convalida. En pleno proceso, este hombre deja a la mujer, parece que deja a Dios, deja la cabeza y se olvida del expediente de Flores. Y el salto que tenía que dar, pues no lo dio y lógicamente llega a decir, este hombre es un rehúso porque no quiere presentarse a filas. Yo siempre he odiado la mili y nunca la hice, menos mal, gracias a Dios. ¿Ves? La gracia de Dios. Yo lo hice para Misión Urbana y para Amistad Cristiana. Y tuve que pagar un precio, pero en ese momento, cuando me llaman, dice, mira, que te está buscando una pareja de policía y está en busca de captura. Lo único que han dicho que, bueno, que esperarán a que vuelvas. En esa tarde yo estoy yendo hacia una cárcel que íbamos, no, hacia un sitio donde evangelizábamos por lo del tema de Halloween y como yo era español, pues podía hablar a los latinos, porque inglés no sabía mucho. Lo curioso es que yo iba roto completamente. Y curiosamente cuando hacen un circuito de Halloween que los deja tocados, porque eran muy incisivos, de repente uno me viene, oye Flores, ahí hay un grupo de 12 personas que están deseosas de hablar con alguien y no hay nadie que hable español. Yo fui. Y cómo noté la gracia de Dios. Cómo esas personas, por lo que yo les comenté, que me abrí, yo qué podía perder. Cómo Dios les tocó y cómo aceptaron. Y me acordé mucho de lo de Pablo cuando dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, entonces me das a mí acceso para yo ser fuerte. Y eso te animo en esta mañana. No importa qué gracia crees que tienes, el que da la gracia lo va a hacer a través de ti, a través de su espíritu. No me encarcelaron cuando vine a España. Mis padres entendieron a base de tiempo que yo no creía en un Dios muerto y creo que ha sido la gracia de Dios también convencer a mi familia. Y no solo creyeron, sino que mi madre hace devocionales, mi padre él empezó a leer la Escritura, y hablamos y fue precioso. Cuando yo estaba soltero y esperaba, ¿cuándo viene novia, Señor? Y yo no me muevo de esta iglesia, ¿cómo voy a encontrar novia? Y tú sabes que yo necesito, y 7, 8 años, y era como el soltero de oro, porque estábamos pocos, y ¿dónde busco yo novia? Y la gracia vino, y se llamaba Nuria. Preciosa gracia. Y cuando no he tenido hijo, y venga a esperar, y 9 años buscando hijo, que es lo que yo más quería, si para algo estoy yo hecho, es precisamente para tener hijos. Y de eso se olvidaba Dios. Y yo reclamándole, 9 años. Y abortos, y hemorragias,
ir al hospital. Pero luego vino la gracia y se llama Darío. Memoriza, busca en tu vida ese encuentro con la gracia y que cale de tal manera que ya no haya exportación de ley o de juicio, sino que haya hacia los demás gracia, porque se trata de personas y no de ministerios. A Dios le interesa la persona, reconciliarla con Él. Qué encuentro más precioso, ¿no?, cuando nos encontramos con Cristo. Yo solo podía llorar y llorar y llorar. Hoy Dios también me va a dar gracia para terminar a tiempo, se lo he pedido. Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Conocimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir, y es dando gracia. Es dando gracia en tu entorno. Yo tengo una compañera que era un rútele, y perdonar que presta palabra. Cada día, cada lunes me contaba, fui de fiesta, quería encontrar un chico, un encuentro fácil, acostarme con él, y era un domingo me contaba de un italiano, otro día me contaba de otro. Y yo, que ella ya sabía para entonces en quién creía, dije, estás jugando con fuego. Cambia tu vida. Y un día de esos lunes que te cuenta la de al lado la historia, dice, fue bueno con otro chico y no sé qué, no sé cuánto. Al mes o así le digo, porque me empezó que si tenía náuseas, que si no sé qué, y yo la miro la cara y le digo, ¿no estarás embarazada? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Como diciendo, Satanás te reprenda. A los 3 o 4 días dice, ¿tú eres un brujo? Digo, ¿por qué? Porque estoy embarazada. Evelyn, te lo dije. Te lo dije. Lo primero que se le vino a la cabeza es abortar. Dije, ni se te ocurra. Porque aunque tú no lo vayas a cuidar o criar, me lo das a mí y yo le entrego a alguien. Y ella es una chica súper alegre, contenta y como el brillo de su cara se fue. Pero yo la quería y la quiero con un cariño, porque siempre es una persona encantadora, siempre que ha podido me ha ayudado, siempre. Y yo me mojé. Yo dije, te voy a dar un libro, el libro de la Biblia del embarazo, y le iba diciendo, sienta la cabeza, no eso. Y ella empezó a preguntar por Cristo, y ahí es donde empezó a abrirse al Evangelio. Fuimos a esto, siempre la di el carro del niño de donde ha estado Darío, y ella ha notado que yo he estado ahí. Y un día me dijo,
si no hubiera sido por ti. Lo curioso es que luego Dios, un día saliendo a comer, tengo delante la niña por la que yo luché para que naciera y juego con ella. Es curioso cómo es Dios. No tomes tu trabajo como un lugar de castigo. Tómalo como un lugar donde Dios le ha placido ponerte para que seas gracia. Para que seas gracia a tu compañero, para que seas gracia en tu familia, para que seas gracia con tu esposa, para que seas gracia con tu hijo, para que seas gracia con el plasta de la iglesia, para que seas gracia con el que quieres tirarle la piedra. Porque estás señalado por Dios para que tengas gracia y vean a Cristo. No que te vean a ti, que vean a Cristo. No que hagas una dependencia, qué bueno soy. No, tú eres un instrumento. El importante encuentro se produce con Cristo y con la gracia. Una gracia que te abraza, una gracia que te dice, Flores, me caes bien, tal como eres. Tal como eres. No tienes que dar salto mortal hacia atrás. No tienes que tirar en tirabuzón y mover las orejas cuando vas en el aire. No tienes que demostrarme nada. Así como eres, así te quiero. Y eso nos dice Dios. Ya te conocía como eras. Ya te conoce como eres. Te conoce como vas a ser. Y aún así murió por ti. Apostó por ti y seguirá apostando por ti.